Buenas noches, somos el Grupo X y estos son los siguientes 4 capítulos del libro Metodología de la Investigación. El capítulo 5 lo vamos a presentar con la compañera Stephanie Zuleika Mérida Morales y con su persona María de los Ángeles Juco Ordóñez. Capítulo 5. ¿Qué alcance se puede tener en la ruta cuantitativa? Tenemos, después de hacer toda la investigación, tenemos que visualizar el alcance que tendrá la investigación. Los alcances son 4. El exploratorio, el descriptivo, el correlativo y el explorativo. Del alcance dependerá el método o estrategia de investigación, incluido el diseño, los procedimientos y otros componentes. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y generalmente anteceden a investigaciones que alcancen de alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios descriptivos comúnmente son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan comprensión del problema y resultan más concluyentes. ¿En qué consisten los estudios explorativos y cuál es su valor? En este estudio se llevan a cabo cuando el propósito es examinar un fenómeno o problema de investigación nuevo o poco estudiado. Un ejemplo de este estudio es que en las primeras investigaciones sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19 fueron de carácter exploratorio. Los estudios exploratorios también sirven para obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa y profunda respecto de un contexto particular, identificar conceptos o variables promisorias a indagar, establecer prioridades para futuros estudios o sugerir afirmaciones, hipótesis y postulados. Esta clase de investigación resulta común en las ciencias y el mundo profesional. Los estudios exploratorios generalmente no constituyen un fin en sí mismos, sino que determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio. Relaciones potenciales entre variables establecen el tono y dirección de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. ¿En qué consisten los estudios descriptivos y cuál es su valor? Este estudio pretende especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden o recolectan datos y reportan información sobre diversos conceptos, también sobre variables, aspectos o dimensiones del fenómeno o problema a investigar. Un ejemplo sobre este estudio puede ser un censo nacional de la población que la población constituye esta investigación constituye un estudio descriptivo, cuyo propósito es caracterizar a los ciudadanos de una nación. Mide una serie de conceptos en un país y momento específico como aspectos de vivienda. En estos aspectos se puede abarcar de qué material está hecha la casa, si cuenta con internet y cuántas personas viven dentro del hogar, entre otras. Información sobre los ocupantes, de qué trabajan, cuánto ganan y cuántos pertenecen a la familia. Y otras dimensiones que se juzguen relevantes para identificar a la población objetivo. Lo mismo puede ocurrir con el psicólogo clínico, que tiene como fin describir la personalidad de un grupo de individuos. Se limitará a medirla en sus dimensiones para posteriormente describirla.
A este no le interesa analizar si mayor depresión se relaciona con mayor introversión social. En cambio, si pretendiera establecer asociaciones entre dimensiones o vincular la personalidad con la agresividad de los sujetos, su estudio sería básicamente correlacional y no descriptivo. ¿En qué consisten los estudios correlacionales y cuál es su valor? Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociaciones que existe entre dos o más conceptos, categorías, variables o sus dimensiones en un contexto en particular. Este pretende responder preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿quiénes padecen hipertensión arterial tienen un mayor riesgo de agravarse al contagiarse del SARS-CoV-2 y tener COVID-19 respecto a los pacientes que no padecen tener hipertensión? En ocasiones solo se analiza la relación entre dos conceptos o variables, pero con frecuencia se ubican vinculaciones entre 3, 4 o más variables. Su utilidad principal es saber cómo se debe comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Las correlaciones pueden ser positivas o negativas. Si son positivas, significa que los casos que muestran altos valores en una variable tenderán también a manifestar valores elevados en la otra variable. Si es negativa, implica que casos con valores elevados en una variable tenderán a mostrar valores bajos en la otra variable. Cuanto mayor sea el número de variables que se asocien en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más completa será la explicación. Un riesgo de los estudios correlacionales: las relaciones espurias o falsas. Debemos asegurarnos de que la relación entre los hechos, conceptos o variables sea real y lógica. Puede ocurrir que dos variables aparentemente sean así, o falsa. Un ejemplo de esta puede ser que llevemos a cabo un estudio con niños de edades entre 7 a 12 años. Este estudio se va a basar en el nivel de inteligencia que tengan. En el estudio podemos tomar datos de control como peso y estatura. Al finalizar y llenar esta base de datos con esta base de datos, vemos una tendencia. A mayor estatura, mayor inteligencia. Esto quiere decir que los niños físicamente más altos pueden tener más inteligencia a que los de menos estatura. Estos resultados no tendrían sentido, porque no podríamos decir que solo por medio de la estatura se va a definir el nivel de inteligencia que tenga un niño. En algunos casos se puede ver de que niños de menor edad han desarrollado mayor inteligencia que los de mayor edad. Entonces sería este tipo de relaciones espurias o falsas en la investigación. Estamos entre una correlación espuria cuya explicación no solo es parcial, sino errónea. Se requeriría una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. ¿En qué consisten los estudios explicativos y cuál es su valor? Los estudios explicativos van más allá de la descripción de fenómenos, conceptos o variables, o del establecimiento de relaciones entre estas. Están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Diferencias entre los distintos alcances. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno al que hacen referencia. Se guían por preguntas como ¿qué efectos tiene la incompetencia interpersonal sobre la idea de suicidarse y atentar contra su vida en el caso de universitarios jóvenes? ¿Cómo y por qué? Los estudios descriptivos responderían a preguntas del tipo:
qué mecanismos utilizan los adultos jóvenes para suicidarse, en qué lugares ocurren los factores suicidas. Las investigaciones correlacionales se abocan a preguntas como: ¿existe una relación entre el suicidio y el desempleo en determinado grupo poblacional? El crecimiento en la incidencia de suicidios se encuentran asociados con la deportación injustificada. Y los estudios exploratorios, en cambio, responden a cuestionarios como: ¿cuáles son las causas que originan los principales tipos de cáncer en los niños? ¿Existiría vida, aunque sea incipiente, en alguno de los planetas del sistema solar? Y eso es todo. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Los principales factores que van a determinar el alcance inicial y final de nuestra investigación o de nuestro estudio son dos. El primero es el conocimiento actual que tenemos sobre el problema de investigación, y el segundo es el propósito que el investigador ya haya definido. El conocimiento actual del problema de investigación. Este factor nos enseña varias posibilidades. En primer término, la literatura nos revela que ya hay conocimientos o antecedentes mínimos que se pueden hablar sobre el problema en cuestión, o que prácticamente ya no sean como que aceptados o aplicables en el contexto en el que se está desarrollando nuestro problema. En este caso, la investigación debería de iniciar siendo exploratoria. En segundo término, la literatura nos revela que nos puede indicar que ya hay piezas o trozos que podamos extraer ya con apoyo empírico moderado. Es decir, que este quiere decir que ya hay estudios descriptivos que ya tienen detectado y definido ciertas variables y generalizaciones de esto. En este caso, nuestra investigación debería iniciar siendo descriptiva o correlacional, ya que ya existen documentos o variables con las que podamos nosotros fundamentar nuestro problema o nuestro estudio. En tercer término, la literatura nos revela que ya hay una o varias teorías las cuales puedan ser aplicadas en nuestro problema de investigación. Este estudio ya debería iniciar siendo explicativo. El propósito definido por el investigador. El propósito, interés, sentido, perspectiva que el investigador tenga en mente va a también determinar cómo se va a iniciar nuestra investigación. Pongamos que si se quiere seguir investigando un tema o una problemática que ya ha sido investigada, podríamos hacerlo, pero de una perspectiva diferente, ya que de este no existirían antecedentes de conocimientos, y así ya podríamos iniciarla con una investigación exploratoria. Una misma investigación puede incluir diferentes alcances. A veces, ya que una investigación puede caracterizarse por ser exploratoria, explicativa, descriptiva o correlacional. Puede, pero no debe situarse únicamente como tal, ya que una investigación con esencia explorativa va a tener elementos descriptivos, o otra investigación que sea en estudio correlacional también va a incluir elementos que sean descriptivos. Entonces, y así es con todas las alcances. Esto quiere decir que una investigación que inicie siendo exploratoria y descriptiva
al ir avanzando y profundizando en estos temas, puede ser que llegue a cambiar totalmente y termine siendo correlacional y explicativa. ¿Cuál de los 4 alcances es el mejor para un estudio? Ninguno es mejor que el otro. En este caso, los 4 alcances son igualmente aceptados, válidos e importantes, ya que cada uno de ellos se va aportando al avance que tiene la ciencia y va aportando a aquellas problemáticas que se tiene para irlas arreglando y lo va aportando a su manera. Así que ninguna es mejor que otra. La investigación en el desarrollo profesional. A lo largo de nuestra vida profesional nos vamos a encontrar con varias problemáticas. Estas pueden que ya hayan sido investigadas por otras personas, pero para nosotros sean totalmente desconocidas. Esto va a depender de nuestro contexto, en el contexto en el que nosotros miremos el problema. Lo que nosotros deberíamos hacer es iniciar con explorar o indagar sobre el tema y ya posteriormente poder transitar un plano descriptivo y correlacional para ya poder finalizar con algo explicativo. Después de visualizar el alcance, ¿qué sigue? Después de que nosotros ya hayamos revisado la literatura y el alcance de nuestro problema de investigación, debemos de volver a examinar el planteamiento del problema, ya que después de volverlo a evaluar, puede que no tenga cambios, pero también puede que lo lleguemos a cambiar totalmente, ya que con el proceso en el que nosotros lo vayamos desarrollando, vamos encontrando otras perspectivas, que es por ello que puede llegar a cambiar. Esto sería todo. Gracias. Buenas noches a mi compañera Stephanie Alejandra Marroquín Reyes y a mí Marjorie Victoria Anda Hidalgo. Nos corresponde explicar el capítulo número 6 del libro de la metodología de la investigación. El capítulo 6 se titula Formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Empecemos con primero y es definir qué son las hipótesis. Dice que son el centro, la médula o también llamadas el eje del método deductivo. Toma la feta de parte del planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. ¿Qué son las hipótesis y cómo podemos definirlas? Las hipótesis son explicaciones tentativas del problema investigado, formuladas como proposiciones o afirmaciones. Indica lo que tratamos de probar. A lo largo de tu vida seguramente has planteado hipótesis a partir de preguntas que surgen y de eso se trata, de cuestionar sobre temas o dudas que surgen en la investigación. Bueno, técnicamente las hipótesis son lo que vamos sacando de la investigación. Puede ser de que nosotros no planteemos estas dudas al comienzo, pero pueden ir surgiendo mediante nosotros vamos avanzando en la investigación. Punto número 2 es, yo sé que muchos de nosotros nos hemos planteado, ¿será que en todas las investigaciones debemos forzosamente plantear hipótesis? Y la respuesta es no, ya que no siempre debemos establecer hipótesis. Las hipótesis las formulamos dependiendo del enlace inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son solamente aquellas que tienen un enlace correlacional, explicativo o descriptivo. Lo que pude observar y lo que pude leer es de que aunque no sean forzosamente necesarias, sí son elementales porque eso nos sirve a nosotros para irnos técnicamente pues ir aprendiendo e ir desenglosando nuestras dudas, irlas solucionando e ir dando una investigación con más profundidad y no solo quedarnos con lo que pues técnicamente vamos sacando de los libros o páginas de internet. Las variables contenidas en las hipótesis y qué son. Las hipótesis vinculadas o pronostican variables, las cuales fueron introducidas en los capítulos previos.
Antes que todo, vamos a ver qué son las variables y debemos de saber que una variable es una propiedad o un concepto que puede variar y cuya fluctuación es observable. Aquí puse unos ejemplos de variables y la cual puede ser edad, género, depresión, liderazgo, ya que esto puede ir cambiando, pero nosotros lo podemos ir observando. También dice que las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables en la hipótesis o teorías. En este caso se les suele denominar construcciones hipotéticas. Preguntas sobre la hipótesis. Yo sé que muchos de nosotros también nos hemos cuestionado cuando estamos realizando una investigación. Y la primera es, ¿la hipótesis siempre resultan verdaderas o ciertas? Y no necesariamente resultan verdaderas y pueden no comprobarse con datos. Esto se debe a explicaciones tentativas, ya que las hipótesis son, pues, técnicamente opiniones de nosotros que vamos desarrollando a través de lo que vamos leyendo. Entonces, no, necesariamente no tienen que ser verdaderas, ya que pues a veces nos equivocamos. ¿Cuántas hipótesis deben formularse en una investigación? Cada investigación es distinta y el número de hipótesis se basa en lo complejo que sea el problema de investigación. Algunos temas pueden contener 15 hipótesis y otros temas pueden contener solo 2. ¿Cuántas variables puede incluir una hipótesis? Pueden contener 2 o más. Pueden vincularse cuando son correlacionales o causales. Vamos con la pregunta número 4 y dice ¿de dónde surgen las hipótesis? Estas se derivan o surgen de la revisión de la literatura o del análisis del marco teórico. Regularmente son las respuestas tentativas a nuestras preguntas. Como anteriormente les dije, nosotros al momento de ir leyendo van desarrollándose dudas en nuestra cabeza y esas pues técnicamente son las hipótesis. ¿Qué tipo de hipótesis pueden formularse? Esta hipótesis de la investigación, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Vamos con qué características deben tener las hipótesis. Bueno, la primera característica es referirse a una situación real, ya que no nos podemos pues guiar de una situación falsa, porque esto quiere decir de que no vamos a llegar a ningún lado con la solución de la hipótesis. Las variables deben ser lo más concretas, entendibles y precisas. Número 3, los términos o variables deben de ser observables o medibles, al igual que la relación planteada entre ellas. Y la número 4 es la relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica, creíble o posible, ya que es indispensable que se comprenda. Esto es para pues un mejor desarrollo de ello. Los tipos de hipótesis son 4. El número 1 es la hipótesis de investigación. Número 2, hipótesis nula. Número 3, hipótesis alternativa. Y número 4, hipótesis estadística. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Son proposiciones tentativas acerca de la o las posibles relaciones entre dos o más variables. Se les suele simbolizar como HI o con números cuando son varias. Yo aquí escribí unos ejemplos, por ejemplo, H1, H2 o H3, que esto es técnicamente hipótesis 1, hipótesis 2 e hipótesis 3. Estas también son denominadas hipótesis de trabajo. Ahora vamos a desenglosar un poquito de cada una de ellas. Las hipótesis de investigación pueden ser predictivas, que se utilizan para intentar predecir un dato o valor de una o más variables que se observan o medirán. Se fundamentan en el análisis de tendencias pasadas y el sólido marco teórico. Están las correlacionales. Estas establecen vínculo entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Además se encuentran asociadas. De comparación. Pretenden contrastar dos o más grupos, categorías o hechos en términos cuantitativos. Estas pueden ser direccionales o no direccionales. Cuando decimos direccionales es cuando se especifica la relación entre la variable, y las no direccionales simplemente establecen qué hará diferencia entre los grupos.
Las causales plantean relaciones de causalidad entre las variables, es decir, no solamente establecen el vínculo, sino que proponen una explicación de esto. Ahora vamos con qué son las hipótesis nulas. Como su nombre lo indica, refutan o niegan lo que se afirma en las hipótesis de investigación. Esta clase de hipótesis resulta la contraparte de las hipótesis de investigación. Hay tantos tipos de hipótesis nulas como de investigación, es decir, la clasificación de estas son similares a la tipología. Por ejemplo, en las nulas está la hipótesis nula predictiva, que hace referencia a la hipótesis de investigación predictiva. También la hipótesis nula que contradice tiene relación con la hipótesis correlacional, y la hipótesis que refuta es técnicamente la hipótesis de comparación, y pues como su nombre lo dice, hipótesis que niega la relación de causalidad es lo opuesto a las causalidades. Las hipótesis nulas, pues técnicamente, como lo dice, es lo que niegan o lo que contradicen a las hipótesis de investigación. Eso ha sido todo lo que tengo que explicar, así que muchas gracias. Perdón, el micrófono no lo tenés encendido. Ya, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo seguiré hablando sobre los tipos de hipótesis que encontramos en el capítulo 6. Y bueno, como siguiente tenemos la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, o bueno, estas hipótesis son posibilidades opcionales ante las hipótesis de investigación y nula. Las hipótesis alternativas proporcionan otras explicaciones o una descripción diferente de las que ofrecen estos dos tipos de hipótesis. Perdón. Ok. Las hipótesis alternativas se simbolizan como HA. Sí, se simbolizan como HA. Las hipótesis alternativas solo pueden formularse cuando verdaderamente hay otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y la nula. De lo contrario, no pueden establecerse. Nos podríamos preguntar si en una investigación se formulan hipótesis de investigación nula y alternativa. Pues la respuesta es que no existen reglas universales sobre si debemos incluir o no los tres tipos de hipótesis en los proyectos o reportes de investigación. Aunque casi siempre se formula la hipótesis de investigación y en algunos casos nula. Se preguntarán si en una misma investigación se pueden formular hipótesis de todo tipo. La respuesta es que sí. Todo depende del planteamiento del problema, ya sea por el número de preguntas de investigación cuya respuesta pueda anticiparse. Ahora, ¿qué hacemos con las hipótesis en la ruta cuantitativa? En la ruta cuantitativa, las hipótesis se someten a prueba para determinar si son apoyadas o refutadas por los resultados de la investigación, pero en realidad no podemos probar que una hipótesis sea verdadera o falsa. Solo podemos argumentar que fue respaldada o no de acuerdo con los datos obtenidos. ¿Para qué nos sirven las hipótesis y cuáles son sus funciones? En la ruta cuantitativa nos pueden guiar y orientar hasta el final del proceso.
Sirven para describir y explicar el problema y apoyan la prueba de teorías. Ahora bien, ¿qué sucede si los resultados no apoyan mis hipótesis? Si tú hiciste tu mejor esfuerzo y recorriste debidamente la ruta cuantitativa, generamos conocimiento, lo cual es la meta de la investigación. No siempre los datos y resultados apoyan las hipótesis. ¿Qué pasa con las variables que están contenidas en la hipótesis? Debemos tener en claro que las hipótesis relacionan variables. ¿Debemos definirlas? Claro, es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. ¿Por qué? Para la investigación o el investigador, los lectores y en general cualquier persona que examine la investigación, pues le proporcione el mismo significado. Ok, seguimos con el siguiente punto. Las variables pueden ser definidas de dos formas. Las variables pueden ser definidas de dos formas. La primera es la conceptual. Esta es precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación. Se trata de una definición acordada y validada por una comunidad científica o profesional. La segunda es la operacional. Esta consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable. En los casos de investigación, si el investigador dispone de varias definiciones operacionales para medir una variable, debe elegir la que proporcione mayor información, la que capte su esencia y se adecue más a su concepto y sea más precisa. Una cuestión que debemos resaltar es que las definiciones conceptuales y operacionales son necesarias en todos los estudios, aunque cuando no se formulen hipótesis, siempre estén presentes las variables. A lo largo de nuestra vida profesional, formularemos y someteremos una prueba de muchas hipótesis, tales como la productividad de empresas, hipótesis correlacionales e hipótesis de diferencia de grupos. Y bueno, hemos explorado el papel que desempeñan los tipos de hipótesis en el proceso de investigación y en cómo nos encontraremos probando diversas hipótesis a lo largo de nuestra vida profesional. Las hipótesis, bueno, seguirán siendo nuestras compañeras en la búsqueda del conocimiento. Muchas gracias, eso sería todo. Buenas noches. Nosotros somos Jasmine Gutiérrez y Marisa Cheque. Vamos a hablar sobre el capítulo número 7. Y el tema en sí es sobre los conceptivos o elección del diseño de investigación en la ruta cuantitativa, el mapa específico. Como primer tema tenemos qué es el diseño de investigación. Bueno, el diseño de investigación se refiere al plan o cómo nosotros vamos a realizar la investigación, por qué medio vamos a obtener la información que queremos plantear y más que todo para ver si el término que vamos a ver, la variable, es cierta o realmente es falsa. Se debe definir el alcance que se quiere llegar a la investigación, lo que nosotros queremos llegar, que queremos llegar a solucionar. Antes que nada tenemos que tener una hipótesis que queremos llegar para tener una idea y confirmar si eso realmente es verdadero o es falso en sí, y visualizar en el campo toda la investigación y ver si responde a las preguntas de investigación que nosotros nos estemos haciendo y buscar más que todo el lugar, el campo donde se va a realizar la investigación.
En la ruta cuantitativa, ¿qué tipos de diseños se utilizan? Bueno, tenemos dos, que son los experimentales y no experimentales. En los experimentales está el preexperimentales, que significa que es un aproximado, un mínimo, y que no es tanto que llegue con tantos investigadores. El experimental puro, más que todo es como estadística, que da un resultado y es un número el que va a dar más que todo. El cuasi experimental son exposiciones, respuesta a lo que se está haciendo en la investigación, la variable de la hipótesis, y no existe un control de investigación. En la no experimental existe la transversales, que solo se observa y no hay intervención con esto que se está investigando. Las longitudinales, que observa, recoge datos, ya sean cuantitativos y cualitativos. Diseño experimental. Bueno, tenemos dos pasos, que es realizar una acción y después observar las consecuencias. Más que todo experimentar, ir viendo cómo la acción va resolviendo nuestras preguntas que nos hicimos al principio de la investigación. Dos, se manipula la variable, ya sea independiente o dependiente, y se debe de analizar cómo está haciendo la consecuencia. Los diseños experimentales deben ser manipulables, que puedan ser tratados y también que tengan estímulos y intervenciones entre sí. También deben de establecer efecto de una causa. ¿Cuáles son los requisitos y características distintivas de los diseños experimentales o experimentados? Hay tres. La manipulación intencional de uno o más variables independientes. Esto se debe incluir más de una o dos variables, ya sean independientes y dependientes. Independientes significa cuando son variables de otra, y las independientes que su causa es por sí misma. Debemos de analizar y también de manipular y observar de qué depende la otra. La medición de la variable dependiente. eh, la variable independiente, más que todo no se manipula, y la dependiente sí se va a manipular. Más que todo se va a medir por efecto, y también tenemos que tener en cuenta que si nosotros queremos tener una buena solución, tenemos que ir viendo que la variable vaya relacionándose con la independiente para que no sea un fracaso en la investigación. El control o validez interna. Las variables son aquellas que se manipulan en otros factores, y también tiene que estar lo que sucede entre ellas, ya sea independiente o dependiente, se debe ir buscando una solución. Clasificación de los diseños experimentales. Eh, el que vamos a hablar es el experimental o experimentados puros, que son el control. Debemos de diseñar una propuesta eh, única de control, y tenemos que tener dos grupos de investigadores, y solo uno va a recibir un tratamiento y las otras variables no van a tener ese nivel. En estos dos se ve la presencia-ausencia. En un momento va a haber mucha presencia de información y en algún momento va a hacer falta. El otro es diseño con preprueba. ¿Qué quiere decir preprueba? Es que es antes que se va a hacer de la investigación, se va a tener una prueba. Entonces, en esto tiene que también con solo un grupo que va a determinar sus funciones, y la puntuación que tiene va a ser el final del control. El diseño de 4 grupos de Solomon. Esta mezcla de los anteriores eh, se puede hacer con la prueba, que esto va después de la investigación para verificar más que todos los posibles efectos que tenga la prueba. Una característica deseable de todo diseño experimental, la validez externa. Busca ante todo una validez que tenga calidad, confianza a lo que se está investigando y que los resultados sean confiables. Más que todo, sin esto no hay una investigación pura, y el experimento no va a tener sentido. Debemos eliminar las fuentes. A veces hay fuentes que no tienen, más que todo, investigación que sea confiable, y nosotros por
hacer la investigación no miramos eso y la investigación en sí no tiene validez y al final no vamos a investigar bien. Entonces tenemos que tener validez interna y externa. La externa para que tenga buenos resultados y en los grupos más parecidos lo tenemos que hacer en un grupo donde más que todo se generalice la investigación que estamos haciendo. ¿En qué contextos puede realizarse un experimento? Pueden ser en laboratorios y campo. En laboratorios, más que todo, se ven las condiciones controladas, las variables independientes que no son manipuladas y si no tienen interés no se van a investigar. Y en el campo, que se refiere a la situación realista, donde nosotros vamos a ir a investigar y vamos a ver con nuestros propios ojos y nuestros propios medios cómo la situación de la investigación se lleva. Alcance de los diseños experimentales. Estos más que todo son, como lo decía, independientes o dependientes. Sus efectos casuales son los segundos cuantitativos, pero a veces puede ser que una parte se vuelva mixta. Y también como tenemos una hipótesis basada, tenemos que medir las variables, qué aplicación se está utilizando, el control que se está haciendo y cómo debemos de ir viendo la validez y control de la situación. También explicaré un poco sobre el alcance de los diseños experimentales. Debido a que los experimentos analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes, también se trata de diseños cuantitativos, completamente deductivos, aunque puede ser mixta, se basa en hipótesis preestablecidas, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño, concebido con antelación. Al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez, el rigor y el control de la situación de investigación. Quiere decir que cuando nosotros vayamos a realizar una investigación, tenemos que ponerle demasiada atención a los diseños experimentales que vayamos a utilizar, que sea en base a lo que nosotros vayamos a, valga la redundancia, a experimentar, se podría decir. Entonces el investigador es el principal en que tiene que analizar antes de llevarlo a cabo. También están los pasos de un experimento. Está decidir cuántas y cuáles variables independientes y dependientes deberán incluirse. Deben incorporarse solamente las variables que sean necesarias para probar la hipótesis, alcanzar los objetivos y responder las preguntas de investigación. Quiere decir de que no vamos a utilizar las variables nada más por utilizarlas. Tenemos que saber bien cuál es la más adecuada en nuestra investigación, no poner una que no vaya acorde a esta. También elegir los niveles de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales. Otra sería también elegir el diseño experimental adecuado para nuestra hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. También planear cómo vamos a manejar a los casos o participantes. A la hora de nosotros realizar un experimento, sabemos de que podemos utilizar a personas para basarnos en ellas, pero también tenemos que tener su autorización de esta persona. Quiere decir, primero tenemos que plantear lo que vamos a hacer, a quiénes le vamos a preguntar, luego ir con estas personas y tener su pleno, que ellos nos den su pleno conocimiento y que nos digan que ellos sí lo pueden hacer y darnos la autorización a nosotros para realizarlos con ellos. También diseños no experimentales. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata de estudios en los que no haces variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.
Lo que efectúas en la investigación no experimental es observar o medir fenómenos y variables tal y como se dan en su contexto natural. Es decir, en los diseños no experimentales, es decir, que nosotros nos vamos a basar en algo que ya existe, en algo que se da en ambientes naturales, y no nos metemos a investigar algo que ya existe. También, ¿cuáles son los tipos de diseños no experimentales? Está transversal, exploratorio. El transversal exploratorio tienen como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en un momento específico. Las transversales descriptivas buscan indagar al nivel o estado de una o más variables. La transversal correlacional o causal son útiles para establecer relaciones entre dos o más categorías. Encuestas de opinión. Las encuestas de opinión son consideradas para diversos autores como diseño de método. En la clasificación de la presente obra serían consideradas investigaciones no experimentales. Quiere decir que esta encuestas de opinión nosotros la utilizamos para saber cómo estuvo nuestra investigación, qué tanto llegó a las personas, si fue correcta o no correcta la manera de hacerles llegar esta información, qué tanto nos comprendieron, saber si tenemos que indagar más del tema y hacerlo de la mejor manera para que esto llegue correctamente y tener resultados aún mejores. También podemos ver los diseños longitudinales de tendencias. Esta recolecciona datos en una población. Quiere decir que cuando nosotros vayamos a investigar directamente solo a una población, los diseños longitudinales de tendencias sería una de las más apropiadas para realizarlas. También tenemos los diseños longitudinales de evolución de grupos o cohortes. Esta recolección de datos en una subpoblación, recolección de datos, quiere decir de que vamos a investigar sobre otra población que esté cerca de la población que nosotros nos fijamos para nuestra investigación. También el diseño panel. En ellos podremos encontrar a los siguientes: Cristian Torres, Laura Franco, Lucy Mejía, Sergio Cuevas, Ana Méndez y Alejandro Aguilar. Esto podría ser uno de los ejemplos de los diseños de panel. También vamos con cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental. Quiere decir que las características de la investigación no experimental quiere decir que son aquellas que estudian o experimentan con cosas ya existentes, con temas que nosotros ya tenemos más de algún conocimiento sobre esta. Son situaciones que nosotros observamos en el día a día. Puede ser, por ejemplo, el acoso. Esto es algo que nosotros podemos investigar, pero que sabemos que ya existe, que lo vemos en el día a día. Entonces, creo que no tenemos que investigar. Por ejemplo, podemos investigar en forma de encuestas. A nosotros realizar estas encuestas sobre el acoso, vamos a encontrar un montón de maneras de acoso y un montón de lugares en donde el porcentaje de acoso es demasiado. Entonces, quiere decir que así como esta situación ya es existente y se da en nuestro día a día. También está con la investigación experimental. La investigación experimental consiste en trabajos originales, quiere decir ideas nuevas,
que nosotros vayamos más allá de lo que ya sabemos para poder obtener nuevos conocimientos. Aún así, de que ya tengamos una base de algo, tenemos que llegar más allá para investigar aún más sobre esto. Y nos vamos a dar cuenta que si nosotros investigamos más allá, vamos a encontrar muchas más cosas de las cuales nosotros nos vamos a sorprender de lo que existe y de lo que creíamos que no existía. También, por ejemplo, podríamos poner el ejemplo de lo del COVID-19. Esto es algo que fue muy nuevo y obviamente tuvieron que investigar demasiado más allá de los conocimientos que ellos tenían. Entonces, ideas nuevas para obtener la vacuna de esta. Entonces, esto se podría basar en ello. Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de diseño a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos. Quiere decir, este es un fenómeno contemporáneo. Es un análisis de un proyecto, campaña o compañía que identifica una situación, soluciones recomendadas, acciones de implementación y sus factores que contribuyeron al fracaso o al éxito. Quiere decir que esta contribuye, por ejemplo, a campañas, compañías que requieren de nuevas ideas o de alguna experimentación para realizar nuevos implementos en la empresa o diferentes lugares en los que se requiera los estudios de caso. Esto sería todo y muchas gracias. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es licenciado. Mi nombre es Stephanie Anaí Suárez Sánchez y con mi compañero Mario Enrique Méndez García vamos a hablar sobre el capítulo 8 que es de selección de las muestras de la ruta cuantitativa. Como primero tenemos en toda investigación, siempre tenemos una muestra. En las investigaciones casi siempre se realizan una muestra por cuestiones de ahorro de tiempo y recurso. Por eso no es necesariamente se tiene que trabajar una muestra. El tipo de investigación determina si se utiliza una muestra o se estudia un universo completo. Sin embargo, en muchas investigaciones, especialmente en ciencias sociales y en estudios de mercado, donde el tamaño de la población es muy grande, no es práctico o posible estudiar a todos los individuos. En este caso se selecciona una muestra representativa de la población que es un subconjunto del individuo que se estudia en el lugar de la población completa. Esto se hace con el objetivo de hacer inferencias sobre la población más amplia basada en los resultados obtenidos de la muestra. Así que aunque la muestra es común en muchas investigaciones, no es un requisito absoluto en todos los casos. También tenemos como siguiente punto también qué es la muestra. Una muestra se refiere a un grupo seleccionado de individuos. Este elemento o caso que se estudia y analiza este caso se utiliza para analizar y para obtener información sobre una población más grande. La muestra es una parte representativa de la población total que se estudia y se elige de manera cuidadosa para que los resultados obtenidos de la muestra puedan generalizarse con cierta confianza en toda su población. También la selección de la muestra es un paso crítico en el diseño de investigación, ya que la calidad de los resultados y la validez de las conclusiones dependen en gran medida de lo bien que la muestra puede representarse a la población de su conjunto. También se utilizan diferentes métodos del muestreo, como el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados y entre otros, para garantizar que la muestra sea representativa y minimizar el sesgo. En resumen, la muestra es como una investigación que es el grupo de individuos o elementos del caso que se va a estudiar y analizar para sacar conclusiones sobre la población más grande y su selección y representativas
son aspectos fundamentales para la validez de los resultados de la investigación. Como siguiente tenemos cuál es el proceso general para seleccionar una muestra. El proceso para seleccionar una muestra en una investigación generalmente sigue en varios pasos que se adaptan al contexto específico de la investigación y a las características de la población de estudiar, como lo es definir la población objetivo. Antes de seleccionar una muestra, es fundamental definir claramente la población que se desea estudiar. La población puede ser cualquier grupo de personas o elementos o casos que se compartan características comunes y sean relevantes para el objetivo de la investigación. También está determinar el tamaño de la muestra. Una vez definida la población objetivo, es necesario determinar el tamaño de la muestra necesario para obtener resultados significativos y representativos. Esto puede implicar el cálculo de tamaño de muestra utilizando métodos estadísticos para garantizar que los resultados sean confiables. También está seleccionar el método del muestreo. La elección del método del muestreo depende de la naturaleza de la población y los objetivos de la investigación. También está identificar y listar los elementos de la población. Una vez definidos el método del muestreo, se procede a identificar y a listar todos los elementos de la población objetivo. Esto puede implicar la obtención de la lista de población, registros o bases de datos disponibles. También tenemos seleccionar los elementos de la muestra. Utilizando el método de muestreo elegido, se seleccionan los elementos que formarán parte de la muestra. Dependiendo del método utilizado, esto puede implicar la asignación de números aleatorios, la estratificación de la población en grupos homogéneos, o la selección de conglomerados o áreas gráficas específicas. Como siguiente también tenemos recopilar datos de la muestra. Una vez seleccionados la muestra, se procede a recopilar los datos necesarios para la investigación, que esos pueden aplicar la administración de encuestas, la realización de entrevistas, la observación directa o el análisis de registro, entre otros métodos recopilados de datos. Y como último también tenemos analizar e interpretar los datos. Una vez recopilados los datos, se llevan a cabo el análisis estadístico y se interpretan los resultados para responder a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos del estudio. Se selecciona de la muestra es un proceso crítico de la investigación, ya que la validez de los resultados y las conclusiones de la representativa y la calidad de la muestra seleccionada. También como siguiente punto tenemos determinar la unidad de muestreo y el análisis. Este es un paso crucial en el diseño de una investigación, ya que afecta directamente la forma en la que se está seleccionando la muestra y se están analizando los datos. Como primera tenemos la unidad de muestreo. La unidad de muestreo es la entidad individual que se selecciona para formar parte de la muestra y para que se recopilen los datos. Esta unidad puede variar dependiendo del objeto de estudio y los objetivos de investigación, como por ejemplo una encuesta sobre preferencias de consumidores. La unidad de muestreo podría ser el individuo, o como también en un estudio sobre rendimientos académicos, la unidad de muestreo podría ser la escuela, o también en una investigación sobre los ámbitos de compra en un supermercado, la unidad de muestreo podría ser la transacción de compra. Como siguiente también tenemos determinar la unidad del análisis. La unidad de análisis es la entidad sobre la cual se realizaron los análisis estadísticos y se obtendrán los resultados. A menudo, pero no siempre, la unidad de análisis es la misma que la unidad de muestreo. Sin embargo, en algunos casos es necesario ajustar la unidad de análisis para realizar comparaciones significativas o para abordar preguntas de investigación específicas. Algunos ejemplos podrían ser como si la unidad de muestreo es el individuo, la unidad de análisis también podría ser el individuo que está investigando un fenómeno a nivel de persona, como la actitud hacia el producto. También podría ser si la unidad de muestreo es la transacción de compra, pero estamos interesados en el comportamiento de compra a nivel de hogar, entonces la unidad de análisis podría ser el hogar. Para determinar la unidad de muestreo y el análisis es esencial también comprender los objetivos de investigación, la naturaleza de la población y las preguntas específicas que se pretenden responder.
Además, se debe tener en cuenta que las consideraciones prácticas, como la disponibilidad de los datos y recursos para recopilar y analizar los datos. Una vez definidas claramente estas unidades, se puede proceder a seleccionar de la muestra y el análisis de los datos de manera coherente en los objetivos de investigación. También tenemos, como siguiente punto, tenemos delimitar la población o universo. Delimitar la población o universo es una investigación que implica definir claramente los límites de la población que será objeto de estudio. Esto es esencial para garantizar que los resultados de la investigación sean aplicables y relevantes para el contexto específico que se está estudiando, como lo es identificar los temas de investigación. Estos comienzan por definir claramente cuál es el tema o fenómeno que se quiere investigar. Esto ayudará a centrar el enfoque y determinar los límites de la población relevante. También está establecer criterios de conclusión y exclusión. Estos determinan los criterios que se definirán quiénes forman parte de la población de interés y quiénes serán excluidos. Estos criterios pueden basarse en una característica demográficas o geográficas, temporales u entre otras relevantes para el estudio. También tenemos identificar la unidad de análisis. Define la unidad de análisis, o sea, la entidad sobre la que se realizan los análisis estadísticos y se obtendrán los resultados. Esto puede ser un individuo, una organización, una transacción o entre otras cosas. También tenemos determinar los límites geográficos. Si el estudio se limita a una ubicación geográfica específica, es importante definir claramente cuáles son los límites geográficos. Estos pueden ser un país, una ciudad, vecindario o otras cosas. También está establecer el periodo de tiempo. Este se define el periodo de tiempo durante el cual se realizará la investigación. Esto puede ser crucial para un estudio longitudinales o una investigación que se centra en un momento específico en la historia. También tenemos considerar restricciones y recursos. Hay que tener en cuenta que las restricciones prácticas y los recursos disponibles para la investigación, como el presupuesto y el tiempo y la disponibilidad de datos. También tenemos como último punto, justificar las decisiones. Es importante documentar y justificar las decisiones tomadas al delimitar la población universo en la investigación. Esto proporciona transparencia y claridad sobre los límites establecidos y garantizará la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos. Al delimitar la población universo de estudio, se busca garantizar que la investigación sea enfocada, relevante y aplicable a la pregunta de investigación específica que se está abordando. Como siguiente punto, también tenemos elegir estrategias de muestreo adecuado para seleccionar las unidades de muestreo y análisis de mantenerse representativas, probabilísticas o no probabilísticas. Para elegir las estrategias de muestreo adecuado, ya sea probabilísticas o no probabilísticas, es importante considerar varios factores, como lo es los objetivos de investigación, la naturaleza de la población, los recursos disponibles y la precisión requerida en los resultados, como lo es el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico, cada unidad de población tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionados en la muestra. Esto significa que todos los elementos de la población pueden incluirse en la muestra, lo que permite estimar el error de muestreo y generalizar los resultados de la población. También tenemos que este enfoque tiene que producir muestras más representativas de la población, lo que permite realizar inferencias estadísticas válidas y generalizables. También es adecuado cuando se necesita garantizar las representativas de la muestra y se dispone a los recursos suficientes para llevar a cabo un muestreo riguroso. También tenemos muestreo no probabilístico. En el muestreo no probabilístico, las unidades de la población se seleccionan de manera no aleatoria, lo que significa que no se conoce la probabilidad de seleccionar cada unidad. Esto puede darse a las limitaciones prácticas como la falta de recursos y el acceso limitado a la población. También, aunque el muestreo no probabilístico es menos riguroso y puede introducirse sesgos en la muestra, puede ser más práctico y económico en ciertas situaciones.
Este enfoque es adecuado cuando el muestreo probabilístico no es factible debido a las restricciones de recursos o accesos a la población y cuando los recursos no necesitan ser generalizados a la población en su conjunto. Al elegir entre el enfoque probabilístico y no probabilístico, es fundamental considerar los objetos específicos de la investigación, las representativas desean de la muestra, las limitaciones de los recursos y la disponibilidad de los datos. En general, se recomienda usar un enfoque probabilístico cuando sea posible, ya que es una base más sólida para realizar inferencias válidas sobre la población. Sin embargo, en ciertas circunstancias, el muestreo no probabilístico puede ser opción pragmática y viable. Como siguiente punto, también tenemos tipos de muestra. Los tipos de muestra pueden clasificarse de diversas formas según diferentes criterios, como lo es el método de selección, como es la muestra probabilística. Selecciona de acuerdo a un procedimiento y garantiza que cada elemento de la población tenga probabilidad conocida y nula de ser seleccionado. Ejemplo, el muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo sistemático y el muestreo por conglomeración. También el muestreo no probabilístico. Los elementos de la población tienen una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionados, como por ejemplo el muestreo por conveniencia, el muestreo de juicio, muestreo por cuotas y muestreo de bola de nieve. Tamaño de muestra pequeña. Un subconjunto, ese es un subconjunto relativamente reducido a la población. Y muestra grande es un subconjunto considerable grande de población. Por relación con el tiempo. Muestra transversal. Esta recopila los datos de un solo punto en el tiempo. Aparte, la muestra longitudinal recopila los datos en múltiples puntos del tiempo para estudiar cada cambio y evolución. Por nivel representativa. La muestra representativa se selecciona de manera que se refiere a las características importantes de la población que se extrajo y la muestra no representativa no refleja adecuadamente las características importantes de la población. Por unidad de muestreo. Muestra de unidades individuales. Cada elemento de las muestras corresponde a una unidad individual, por ejemplo, las personas, los hogares y las empresas. Y las muestras de grupos o aglomerados, las unidades de muestras son grupos más grandes que contienen múltiples elementos, por ejemplo, las escuelas, vecindarios o empresas. Objetivo de investigación. La muestra aleatoria se utiliza para el objetivo principal, es obtener información precisa de los parámetros de la población, y la muestra intencional se utiliza para que se pretenda seleccionar ciertos tipos de individuos o casos relevantes para la investigación. Cada tipo de muestra tiene su propia ventaja y limitaciones, y la elección del tipo de muestra depende del diseño de la investigación, los objetivos del estudio y la restricción de recursos. Es importante seleccionar el tipo de muestra más adecuado para asegurarse los resultados de la investigación y que sean válidos y generalizables. Le dejo la palabra a mi compañero. Bien, para continuar, hablaremos acerca del reemplazo de casos perdidos. Se refiere a las técnicas utilizadas para manejar datos que faltan en una investigación, aunque generalmente acá se toca el tema de que los casos perdidos pueden ser manejados en varias maneras, como la imputación, donde se asigna un valor basado en otros datos disponibles, o simplemente la exclusión de casos, donde simplemente se omite el caso perdido del análisis completo. En el siguiente punto, continuando con las muestras no probabilísticas son aquellas en las que los elementos no se seleccionan al azar en la población, sino que se eligen basándose en criterios específicos del investigador. Este tipo de muestreo es útil cuando no es posible realizar un muestreo probabilístico debido a limitaciones de tiempo, costo o practicidad. En este contexto se discuten varios tipos de muestreo no probabilístico, como se mencionaba hace un momento, como el muestreo por conveniencia, donde se eligen sujetos fáciles de reclutar,
y accesibles para el investigador. El muestreo consecutivo, que implica seleccionar sujetos uno tras otro hasta que se cumple un criterio. Y el muestreo por cuotas, que busca asegurar que ciertas características estén representadas en la muestra. El siguiente sería la investigación y el desarrollo profesional. La relación entre ambos se aborda como un aspecto fundamental. La investigación científica y la investigación aplicada al desarrollo profesional son vistas como herramientas clave para el avance y la mejora continua en cualquier campo profesional. Esto refleja la importancia de la investigación en la práctica profesional y cómo puede contribuir al desarrollo de habilidades, conocimientos y competencias relevantes en diversas áreas. Continuamos con el muestreo al azar por mercado telefónico, o sus siglas RDD. Este es un método de selección de muestras que se utilizan en investigaciones telefónicas, valga la redundancia. En este enfoque se identifica el código de un área geográfica en específico y se marca el teléfono deseado. No se basa en una selección aleatoria, sino en una elección de números de teléfono de una región concreta. Es especialmente útil cuando se necesita acceder a una población específica a través de llamadas telefónicas, para finalmente continuar con encuestas o estudios de opinión simplemente. La relación con la investigación, el RDD, permite contactar a personas de manera directa y rápida, lo que puede ser beneficioso para recopilar datos en investigaciones cuantitativas. Sin embargo, es importante reconocer que este método tiene limitaciones, como la exclusión de personas sin acceso telefónico o la posible falta de representatividad de ciertos grupos. Hay que considerar que al utilizar el RDD, los investigadores deben ser conscientes de las ventajas y desventajas, así como de las implicaciones éticas y prácticas. La elección de este método debe basarse en los objetivos de la investigación y la población objetiva. El siguiente es el muestreo y el alcance del estudio. Son dos aspectos cruciales que se tratan con detalle. Aquí se trata en general la información disponible, como es el muestreo, que es el proceso de seleccionar una parte de la población para experimentar el conjunto completo, como se comentaba hace un momento. El alcance del estudio, que se refiere a lo que el investigador espera lograr y hasta dónde se extenderían los resultados. Aquí se describe cómo definir el alcance de la investigación, ya sea exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Y terminando con la relación entre muestreo y alcance, la elección del muestreo afecta directamente el alcance del estudio, ya que determina la generalización de los resultados, y un muestreo adecuado asegura que los resultados del estudio sean relevantes y aplicables a la población objetivo. Eso sería todo. Muchas gracias. Eso fue todo sobre los siguientes 4 capítulos del libro Metodología de la Investigación. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.